Hola y bienvenido. Yo soy Cliff Bell de la Red Global Christian International para México y estoy muy entusiasmado acerca del tema hoy. Tenemos esta vez la cuarta parte de esta serie llamada Removiendo los obstáculos para oír la voz de Dios. Y ha sido muy impactante ver lo que Dios está haciendo en los corazones, posicionándonos, limpiándonos y preparándonos para que podamos oír la voz de Dios. Y cuando llega el momento después de esta serie, pues mi plan es comenzar a enseñarles más acerca de las maneras que Dios nos habla y cómo podamos discernir la voz de Dios, ser guiado por su Espíritu en nuestro diario vivir, tanto también como comenzar a usar los dones espirituales que tenemos. Pues les doy la bienvenida a todos. Estoy pregrabando este mensaje. Entonces no estoy usando StreamYard, en donde puedo poner las escrituras como siempre lo hago cuando estoy en vivo. Entonces te recomiendo que saques un papel, una pluma, un bolígrafo, un lápiz, algo con que escribir para tomar apuntes, porque siempre les doy muchas escrituras y mucha información y van a querer aplicar esto a tus vidas. Amén. A favor de poner en los comentarios todavía desde dónde estás escuchando. Siempre me bendice saber hasta dónde estamos alcanzando. Algunos desde Uruguay, Chile, Argentina, Cuba, Centroamérica, hasta Noruega e Italia y Suecia, muchos lugares que están escuchando. Así que gracias por acompañarme. Yo sé que esto les será de bendición. Y si tienes alguna pregunta específica acerca de la enseñanza o una petición de oración, en vez de ponerlo en los comentarios para poderlos atender más rápidamente, te recomiendo que me escribes al buzón de mi página pública, Profeta Cliff Bell, y ahí podemos atenderle, porque a veces hay 1,000 o 2,000 comentarios y es muy difícil poder aislar uno o encontrar uno que está ahí presente. Los vemos en tiempo, pero a veces una petición de oración necesita ser atendida pues más rápidamente. Amén. Pues muy bien, pues vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Yo confieso mi dependencia de ti, Señor. Padre, yo sé que en mí mismo no tengo nada que ofrecer, pero gracias, Padre, por ungirme, por guiarme, por usar estas palabras y tu palabra, la Biblia, Señor, para penetrar los corazones y para traer transformación, porque nuestro deseo es cumplir lo que es tu deseo especificado en Romanos 8:29 y que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu contrario que intentaría de estorbar o de impedir o de distraer. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por estar con cada persona que está escuchando, que desea recibir la verdad. Ayúdales, Padre, a enfocarse y que tu unción acompañe esta palabra para traer transformación a sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Otra cosa, si no has visto las primeras 3 partes de esta serie, te recomiendo mucho que lo hagas porque cada uno ha sido muy importante. Hemos estado hablando de, creo que tengo, sí, aquí una lista de todos los obstáculos que hemos cubierto hasta ahora. Uno, alguien que no está nacido de nuevo, que no ha tenido esa experiencia de ser hecho un hijo de Dios y que el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Siempre eso ayuda para oír la voz de Dios. 2, mentes no renovadas por la palabra de Dios. Gente que no han sido suficientemente discipulados, que no han cambiado su manera
de pensar, de creer. Una falta de amor por la verdad es número 3. 4 es la rebeldía. Y si se acuerdan los que me acompañaron en esa ocasión, creo que fue la segunda instalación, pues la rebeldía a veces es muy obvia, como con un niño pequeño que está echando un berrinche. Pero en otras ocasiones puede ser muy sutil, especialmente si crees que estás en lo correcto. Lo igual con la ofensa, que es obstáculo número 5. Algunos se piensan completamente justificados en quedarse ofendidos y no perdonar a alguien. Pero la Biblia dice que si no perdonamos a otros sus ofensas, que no seremos perdonados por Dios. Y Dios quiere darte la gracia para poder perdonar y soltar y vivir en libertad. Amén. Número 6 es la idolatría. Y la Iglesia de Jesucristo ha tenido todavía formas de idolatría. A veces las hemos cubierto con un disfraz evangélico, pero es todavía idolatría. Y Dios no comparta su gloria con nadie. Obstáculo número 7 es involucramiento en el ocultismo. No puedo contarte las veces que he conocido de alguien que quería profetizar y en algunas ocasiones el pastor ya los reconoció como profeta, pues entre comillas, porque todavía tenía un altar a la Santa Muerte o todavía usaba tarjetas de tarot u otra cosa y básicamente eran brujos dentro de la iglesia. Número 8 es la idolatría y hablé en esta semana pasada de las muchas formas que puede aparecer la idolatría en nuestras vidas, porque la idolatría es mucho más que postrarse delante de una imagen, una estatua o algo así. No, puede ser cualquier cosa que te hace pensar menos de Dios o cualquier cosa que toma el trono de tu corazón. Y Dios, otra vez, Él es un Dios celoso y Él nos prohibió ser idólatras. Número 9, hablamos del alma herida. Y este es algo que está tristemente ha afectado mucho a la administración profética. Y creo que fue John y Paula Sanford. Ellos dijeron que uno de los peligros más grandes dentro del movimiento profético es la gente herida que están profetizando, pero la herida que tienen se transmite también a otros o afecta, tuerce la palabra que están compartiendo. Entonces lo que sucede o resulta es que gente herida hiera a otra gente. Entonces son cosas muy importantes y te recomiendo mucho escuchar esas primeras instalaciones. Ahora, muchos quieren profetizar y la verdad la Biblia dice en 1 Corintios 14:31 que todos podemos profetizar. Nos mandó a desear o procurar profetizar. Más que todos los demás dones, somos mandados a procurar profetizar, caminar en el amor, pero sobre todo que profeticemos. Entonces, todo hijo de Dios tiene un potencial profético. Eso no quiere decir que todos son profetas. Quiere decir que todos podemos oír la voz de Dios en algún momento y si podemos oír la voz de Dios, podemos compartir con otro lo que Él nos dijo. Y esa es la esencia de una profecía. No tienes que decir, así dice el Señor antes de profetizar para que sea profecía verdadera. Entonces, es relativamente fácil ayudar a alguien a activar sus dones y aprender a usar sus dones. Pero pocos representan bien al Padre de una manera consistente con una palabra acertada, pura y que refleja bien el corazón de Dios.
Y el problema no es Dios y el problema no son los dones. El problema es aquí nuestros corazones. En Salmo 24, versículos 3 al 5, se lo voy a leer. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Presta atención. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, que habla la verdad. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dios está muy interesado en que nuestro corazón sea puro, que sea limpio, que no seamos contaminados con las cosas del mundo. Amén. Y luego en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Hay algo muy poderoso aquí. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie conoce a su propio corazón. Dios sí lo conoce. Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios sí conoce lo que está en nuestro corazón, más que nosotros, mejor que nosotros. Amén. Entonces tenemos que remover estos obstáculos del corazón que suelen llegar y afectarnos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo contaminado, en un mundo corrompido. Es como en donde yo vivo, pues hay granjas cerca de aquí, donde cultivan siembras de diferentes pues agricultura, ¿no? Y cuando aran la tierra y cuando viene el viento, pues hay mucho polvo a veces en el aire y uno puede bañarse y luego sale y con el calor comienza a sudar y el polvo en el aire te pega y en poco tiempo ya no eres tan limpio. Se requiere mantenimiento, ¿verdad? Para mantener el cuerpo limpio. Igual con el corazón. Tenemos que mantener el corazón, guardar el corazón. Ahora, el obstáculo número 10 es el orgullo y la soberbia, que básicamente son, aquí uno equivale el otro, son como dos sinónimos. El orgullo y la soberbia. Otra vez, como la rebeldía a veces es muy obvio, pero en muchos casos no está obvio. Hay mucha gente cuando hablan de alguien que está pobre, dicen, pues qué humilde esa persona. Bueno, la humildad y la pobreza son dos cosas distintas. Yo conozco gente rica que es humilde y yo conozco gente pobre que tiene mucho orgullo y viceversa. Entonces, tenemos que guardar el corazón de estas cosas. Ahora, quiero que abran su Biblia conmigo. Si tienes tu Biblia cerca de ti, en Romanos capítulo 12. Muy bien, Romanos capítulo 12. Voy a iniciar en versículo 3 y voy a leer hasta el versículo 6, creo. Pero dice, digo pues, es Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida
de la fe. Pues Romanos 12:6, que acabo de leer, versículo 6, habla de la profecía y que profetizamos por medio de la fe y conforme a la medida de la fe. Pero antes de hablar acerca de que somos muchos miembros de un solo cuerpo, obviamente necesitamos el uno al otro, no tenemos todos la misma función, cada uno es diferente. Mi cuerpo tiene muchos miembros, yo necesito las dos manos, las dos perspectivas, los dos ojos para tener una visión más completa. Hay algunas cosas en mi cuerpo y yo no sé qué hacen porque no soy un médico. Los tiroides y el páncreas, y hay partes de mi cuerpo que honestamente no comprendo, pero doy gracias a Dios que están presentes y que no han tomado vacaciones ni por 5 minutos, amén, como mi corazón y pulmones tampoco, o yo no estaría aquí. Pero necesitamos los unos a los otros, no debamos de compararnos los unos a los otros, sino buscar qué es lo que Dios me ha dado a mí y cómo puedo yo usar lo que Dios me ha dado para glorificarle a Él y cumplir el propósito y ser un complemento a los demás miembros del cuerpo. ¿Cómo puedo yo cumplir mi función? Amén. Entonces, y como todos podemos profetizar, como dice en 1 Corintios 14:31, si alguien comienza a profetizar, no le hace más especial que otro, porque cada uno tiene un potencial profético. Entonces, ¿por qué tenemos esa tendencia de poner personas que profeticen sobre un pedestal? Yo he evitado ese pedestal con toda mi energía, porque hay algunos que vienen y me quieren idolatrar. Dicen, ay, un profeta. O sea, es mi función. También tienes una función. Yo puedo oír de Dios, pero también puedes oír de Dios. Claro, mi posición, mi función, también llevo cierta responsabilidad como ministro de Dios y todo. Pero eso no me hace más especial que otra persona que tiene otra función. Cuando todos cumplimos nuestra función particular, el cuerpo es sano. Si un miembro deja de funcionar, todo el cuerpo va a sufrir. Entonces, todos necesitamos el uno al otro y no debemos pensar más de nosotros mismos que lo que es correcto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Que pensamos de nosotros mismos con cordura. O sea, no te, algunos toman a sí mismos demasiado en serio. La verdad, es una realidad. Algunos son tan serios y cuando, especialmente cuando ministran o cuando profeticen, es que no me preguntas a mí, yo soy un profeta de Dios. Mira, es como si tú no puedes errar, todos podemos equivocarnos. Todos somos hechos de barro, todos podemos errar, todos, ah, si remueven los zapatos y calcetines o medias de un ministro, pues sus pies también muelen. O sea, no te tomes demasiado en serio. Amén. Pero lo que me es tan impactante es que antes de que habla de la administración de los dones, Pablo nos está exhortando a vivir en humildad, que es el opuesto del orgullo. Entonces, él así establece la actitud que debamos tener cuando ministramos a otros. Ahora, otro versículo clave está en 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, ¿cuántos de ustedes son jóvenes? No puedo ver sus manos, pero yo sé que algunos, Natanael de San Luis Potosí, él siempre está escuchando, otros también. Pues ¿cuántos quieren ser jóvenes? Amén. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos.
Y todos, ahora esto habla a todo el mundo, sumisos unos a otros. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, debe de haber una sumisión mutua, el uno al otro, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Esto implica que es algo que tienes que ponerte, tienes que vestirte intencionadamente. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow, eso está fuerte. Actualmente está fuertísimo, especialmente si consideras las personas que has visto tras el púlpito recientemente. Wow, voy a repetir eso. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ese es un mandamiento, no una sugerencia. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es 1 de Pedro 5:5. Ahora, ¿qué es la humildad? Que obviamente el orgullo es el opuesto de la humildad. ¿Qué es la humildad entonces? Humildad es la cualidad de ser modesto o respetuoso. Es la falta de orgullo. Una humildad verdadera consta de estas ingredientes o características. Número 1, sumisión a Dios y a toda autoridad verdadera. 2, reconoce las virtudes y talentos que otros poseen. O sea, no está ciego que otros tienen talentos, que tienen potencial. Particularmente está consciente de aquellos que tienen dones que superan los que él mismo tiene y dándoles entonces el honor debido. 3, el humilde, bíblicamente, reconoce los límites de su propio talento, habilidad o autoridad y no trata de operar fuera de su carril. ¿Ok? No trata de tomar lo que no le pertenece, lo que no le corresponde. Entonces, también yo creo, en mi opinión, a veces la opinión de Dios puede ser más que la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Algunos tienen muy baja autoestima, y no piensan que tienen ninguna virtud o ningún potencial. Y Dios quiere que ellos se pongan de acuerdo con Él, que sí pueden, que sí tienen valor, que tienen dones y que tienen potencial, que tienen una esperanza y un futuro. Entonces, es mi opinión, yo creo que es bíblica, esta opinión, que la humildad verdadera se pone de acuerdo con lo que Dios dice de uno. Amén. Si Dios dice que soy vencedor y más que vencedor en Cristo, muy bien. Mientras que estoy en Cristo, esa es mi identidad. Si Él dice que yo soy santo, lavado por la sangre de Jesucristo, muy bien. Mientras que yo tengo todo actualizado con Dios, esa es mi identidad, ¿verdad? Claro, algunos se desvían, van fuera con un pecado y salen fuera de esa protección y actúen no de acuerdo con su identidad que Dios les dio. Y cuando pasamos fuera de esa identidad y comenzamos a tener otras acciones y actitudes y todo, es ahí donde tenemos problemas. Entonces, es como también estamos siendo fuera de la protección y la bendición de Dios. Y Dios quiere que volvamos, que permanezcamos dentro de esa identidad que Él nos dio. Amén. Muy bien. Vamos a regresar a 1 Pedro 5:5 otra vez, porque dice, Dios resiste al soberbio, mas da gracia a los humildes. Quiero examinar este versículo un poquito más. La palabra griega para
gracia y para dones viene, básicamente es la misma palabra. Gracia en el griego es charis. Con los dones es carisma, que es lo plural, ¿verdad? Carismas o carismata, estos son los dones. Entonces, todos los dones de Dios son de gracia, o sea, son regalados, no son merecidos por buen comportamiento o por haber dado una ofrenda especial a la iglesia, ni nada de eso. Los dones son dados de gracia. Ahora, entonces, si vamos a ministrar en los dones, tenemos que estar en la gracia, posicionados dentro de la gracia de Dios. Perdón. Entonces, una pregunta. Si Dios hace lo que dice, y Dios siempre hace lo que dice, y si Dios resiste al soberbio, ¿quién está inspirando la profecía que está profetizando el soberbio? ¿Acaso te ocurrió esa pregunta en algún momento? Pues por supuesto Dios puede usar un asno, pero no debemos tentar al Señor, ¿verdad? Dios puede usar quien Él quiere. Dios usó a Balaam en una ocasión y él era un adivino, no era un profeta actual, era un adivino. Y la única razón que profetizó bendición a Israel es porque Dios le amenazó con muerte si los maldijera. Pero la cosa es esta, algunos tienen una confianza demasiada y exagerada con relación a su habilidad de poder oír a Dios y de profetizar una palabra acertada. Ahora, la semana pasada yo les conté del pájaro carpintero bellotero, que busca las bellotas del árbol roble, o algunos dicen encino, y hace agujeritos y los mete en los agujeritos. Y bueno, no voy a contarlo otra vez. Si quieren escuchar del pájaro carpintero bellotero, necesitan ver el video de la semana pasada. Pero tengo ahora un cuento ficticio de otro pájaro carpintero. Okay. El otro era una historia verídica. Este es un cuento ficticio. Ok, pues un pájaro carpintero estaba picoteando a un árbol un día y buscando su desayuno, me imagino. Y aquí tenemos pájaros carpinteros y los escuchamos con frecuencia. Pero estaba picoteando, y no se dio cuenta que se acercaba una nube de tormenta. Y pues de repente salió de la nube un rayo que partió el árbol en dos y arrojó el pájaro carpintero a la tierra, unos metros del árbol. Y pues el pájaro se despertó y se levantó y con humo saliendo de sus oídos y medio confuso, dijo, wow, qué pico tan fuerte tengo yo. Pensaba que él mismo había partido el árbol en dos. Creo que algunos, al ver el poder de Dios cuando ministren, piensan que ellos son el origen del poder. Se les olviden que solamente son instrumentos en las manos de Jehová. No debamos tomarnos demasiado en serio. Si no fuera por la gracia de Dios, serías como aquella persona homeless en la calle, quizás en vicios, y quién sabe en dónde estarías. Me acuerdo de un canto que cantábamos en los años 70. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Wow, es que es verdad, es una verdad poderosa.
Tenemos que recordar eso. Si no fuera por el Señor, ¿en dónde estaríamos? Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos y todo lo que Dios hace por medio de nosotros es la pura gracia de Dios. No fue merecido. No es porque te arregles tan bonito y galán. No es porque lo has ganado y merecido por tu buen comportamiento o por tus estudios extensos y maestría en teología. No, 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 nada de eso. Dios puede usar esas cosas y gracias a Dios que te peines, pero, pero lo que recibes es de la pura gracia de Dios. Amén. Tenemos que asegurar que Dios recibe la gloria y no nosotros mismos. El trabajo de alguien que profetiza, sea un profeta o un creyente que ministra con el don de profecía o con el espíritu de profecía, el trabajo nuestro es asegurar que el que envió el mensaje sea representado bien, que el mensaje no sea cambiado ni torcido, ah, ni que agregamos nada, sino que el mensaje sea entregado tal cual como Él quiere y de una manera que le representa bien. Muchos que profeticen, Dios mío, agregan mucho drama, griten, actúen enojados o raros, hacen y dicen muchas cosas que honestamente no puedo visualizar a Cristo actuando de esa manera o hablando de esa manera. Mira, Dios no nos mandó a hacer un show. Y creo que en muchas iglesias están haciendo un show porque es lo que muchos quieren. Pero somos llamados a ministrar, no a hacer un show. Somos llamados a glorificar a Cristo, no al hombre. Somos llamados para destacar el poder de Dios, no nuestro talento. Entonces, la meta de la profecía no es espantar a nadie, y ni mucho menos humillar a nadie. Es para entregar un mensaje del corazón de Dios. Y siempre con los alumnos de las escuelas proféticas, cuando yo les enseño, siempre les trato de animar a visualizar a Cristo entregando ese mensaje a la persona. ¿Cómo se ve? ¿Cómo está hablando? ¿Está gritando? ¿Está llorando? ¿Cómo está? ¿Cómo parece? ¿Cómo suena? Y luego imite a Cristo. No imites a un superestrella que viste en la tele. Imite a Cristo, represente a Cristo. Esa es lo que somos llamados a hacer en la profecía. Amén. Regresando a Romanos, capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según o carismatas, según la gracia, la caris que nos es dada. Yo usé las palabras griegas, voy a hacer otra vez, de manera que teniendo diferentes dones o carismatas según la gracia o caris que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Y sabes qué? La fe no opera, no funciona a solas. En Gálatas 5, versículo 6, dice que la fe obra por el amor. Entonces, si no hay amor, no puede haber fe verdadera. El amor no va a maltratar a nadie, no va a mal representar a Dios ni herir a otra persona. Entonces, el orgullo y el amor no se combinan. El orgullo está enfocado en el egocentrismo. El amor está enfocado en otros, en el bienestar de los demás. El amor de Dios el amor de Dios debe de ser la motivación. El amor de Dios tiene que ser la motivación.
para la operación de los dones. Por eso está el capítulo 13 en 1 de Corintios, en todo el tesis que Pablo nos dio acerca de la operación de los dones, entre capítulo 12 al final de 14, en medio puso capítulo 13. Claro, los números fueron agregados cientos de años después. Fue una carta. El corazón del mensaje acerca de los dones se trata del amor. Entonces, la soberbia, el orgullo, era el pecado por lo cual Lucifer fue echado del cielo. Perdió su ministerio, perdió su posición, en fin, perdió todo. El orgullo es lo que le corrompió y seguramente tal como corrompió a Lucifer, puede corromper rápidamente a un ser humano si no guardamos el corazón. Los que profetizamos o predicamos o sanamos enfermos o lo que sea, hasta los que levantan muertos, somos voceros, somos representantes de Cristo. Y nuestra meta es entregar el mensaje tal como fuimos encargados a hacerlo y representar bien al Padre. Piensa por un momento las palabras te amo. Porque uno puede decir esas palabras en diferentes maneras y con diferente lenguaje corporal y con diferentes actitudes y el resultado sería completamente diferente. Uno puede decir, uy, te amo. Uno puede decir, te amo. Uno puede decir, claro que te amo. Pero ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia el resultado? Entonces tenemos que cuidar bien la manera que comunicamos mensajes a otros. Ahora, creo que a algunos se les olvida que conocemos en parte y profetizamos en parte, parcialmente. Eso está en 1 de Corintios 13, versículo 9. Nadie es la última Coca-Cola en el desierto. Amén. Nadie es irreemplazable. Nadie tiene toda la purificada verdad y completa. Todos vemos todavía por un espejo oscuramente, como dice en 1 Corintios 13, versículo 12. Entonces, vive en humildad y eso asegurará que la gracia de Dios siga fluyendo en tu vida. Te posicionará para oír la voz de Dios. Ahora, por otro lado, si alguien no vive en humildad, si uno está viviendo en orgullo, eso invita a demonios a su vida. El diablo hasta enviará gente para idolatrarte, para colocarte encima de un pedestal, a decirte cosas muy bonitas y todo, y de repente la cabeza comienza a inflar. Y de repente ya no se sostiene porque no tiene el carácter, no tiene el equilibrio en su vida y viene una caída. Es una trampa. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si eres un ministro de Dios, te urjo, guarda el corazón. No permita que... Yo sé que nos gusta la información, la afirmación. Todos necesitamos afirmación de vez en cuando. Pero cuando viene, no permita que la cabeza se infle. Amén. Igual como en cualquier otra cosa. Si como hombre o mujer de negocios o otra cosa, no permita que el orgullo domine el corazón, porque eso te saca fuera de esa posición de tu identidad correcta y de la protección y de la gracia de Dios. Por eso Pablo en su lista de cualificaciones de líderes en 1 de Timoteo 3:6 incluyó que no sean un recién convertido. La Reina Valera 1960 dice no un neófito. ¿Por qué? No sea que se
envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Wow. La misma condenación que llegó al diablo puede llegar a un ser humano, un cristiano que está operando fuera de su carril, de su identidad correcta, que de repente comienza a pensar de sí, no con cordura, pero con orgullo, con soberbia. Por eso no es provechoso que nombramos a personas rápidamente, que nos apresuramos a nombrar personas como profetas. Cuando hay niños que profetizan, pues gloria a Dios, pero no les dice, ahí está mi profeta. Yo no creo que eso es sano. Eso les puede poner en una posición muy peligrosa para que ellos comiencen a pensar de sí mismos. No tienen el carácter todavía para llevar esa clase de responsabilidad, aunque tengan un llamado. Samuel tenía un llamado, pero no operó, no fue llamado profeta hasta años después. En la Biblia, nadie entraba a su vocación hasta por lo menos 30 años de preparación. Entonces, y eso es lo promedio de la preparación de un profeta. Yo creo que algunos Dios puede hacer una obra más rápida, pero depende de su habilidad de responder correctamente a los tratos de Dios, porque es mucho más que un llamado y una unción. Se requiere más que una unción. Se requiere conocimiento bíblico que usamos como filtro para saber si lo que estamos escuchando es la voz correcta. Si no tienes conocimiento bíblico, no tienes nada con qué comparar, no tienes una vara de medir, una plomada para saber si es de Dios o no. Y también asuntos del carácter y del corazón. Hay muchos que han sido puestos en una posición de demasiada responsabilidad antes de su tiempo, de manera prematura, y no aguantaron mucho. Siempre me entristece cuando hay una estrella de cine o de un cantante o alguien así que de repente se convierte a Cristo. Y algunos predicadores sin escrúpulos lo utilizan y de repente lo están poniendo micrófono enfrente a ellos para que ellos puedan testificar de Cristo cuando ni han sido discipulados. Ellos no saben, solamente conocen su testimonio y luego los medios los comen, los consumen, los devoran como tiburones, haciéndoles preguntas y ellos entonces no saben qué hacer. Y luego cristianos, los mismos cristianos también son como tiburones religiosos, porque pues él no está actuando como un cristiano, pues yo todavía vi que él estaba fumando o esto o el otro. Permita que Dios limpie el pescado que ha, alcanzado, ¿verdad? Es un proceso. Quizás una palabra, una grosería sale de su boca, otra cosa, y de repente los cristianos los critiquen porque no son suficiente cristianizados y santitos y perfectos, y los medios y los del mundo también los critican y atacan porque no son son destruidos por como ese barco en donde se naufragó Pablo. Las olas estaban golpeando de los dos lados. ¿Y qué pasa? Es mejor disipularlos. Justin Bieber, Dios mío, superestrella, pero él fue empujado hacia las luces por causa de su fe. Y él no tenía la madurez todavía, y muchos otros. Y tenemos que orar por ellos y protegerlos, porque están los que están muy famosos de esa manera,
pues es un camino muy difícil. Muy bien. ¿Sabe? La presencia del orgullo en la vida de alguien, especialmente un ministro, solamente revela que no tiene ninguna idea de la gran responsabilidad que es ministrar a otros y representar bien a Dios. Y que le hace falta el temor de Dios. Vamos a orar por un minuto y permitir que Dios nos ministre. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido que el Espíritu Santo acompañe esta palabra y que trae convicción en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por ministrar a cada corazón. Y Padre, si hay algo en mí o en alguien que está escuchando que no es compatible con tu corazón, si hay una semilla de orgullo, de soberbia, Padre, revélanos, trae convicción. Y Padre, perdónanos por pensar más de nosotros mismos. Pues yo lo voy a orar por mí mismo. Amén. Tú puedes orar en tus palabras, pero Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por las veces que no te he representado bien. Perdóname, Señor, por las veces que he pensado demasiado de mí mismo. Me he tomado demasiado en serio. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname. Confieso mi necesidad de ti. Y desde hoy en adelante, mi intención y por tu gracia yo cumpliré para representarte bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues si oraste eso, sabes que Dios te dio un borrón y cuenta nueva. Aleluya. Con relación a esto, pues yo quiero orar por ti y por los que están escuchando en un momento. Pero primero vamos a tomar un receso corto, amén, y para ver un anuncio. Pero no te vayas porque yo creo que este tiempo de administración les va a ser de mucho provecho. Amén. Bendiciones. La voz de Dios avanza el reino. El Ministerio Christian International fue fundado por el Dr. Bill Hamon, quien sigue sirviendo como nuestro obispo. Ahora, la red global CI tiene presencia en más de 40 naciones. Los doctores Jim y Judy Stevens supervisan todas las sedes internacionales. Una de ellas, bajo esta cobertura, es la red global CI México, presidida por el profeta Cliff Bell y su esposa, Diane. Nuestra visión es ver a cada hijo de Dios alcanzar su potencial en Cristo y volver un agente efectivo del reino de Dios. Para lograr esto nos ocupamos equipando a los santos, estableciendo el reino y levantando una generación profética. Si compartas nuestra visión, te invitamos a ser una parte. Tu diezmo pertenece a su iglesia local, pero para enviar una ofrenda simplemente sube a nuestra página de internet cimexico.org. Haz un clic en donde dice donar con PayPal. Esto abre el portal de PayPal del ministerio en donde puedes hacer tu donativo. Si vives en los Estados Unidos, puedes usar la aplicación Zelle. El email cliff, cliff@cimexico.org indica el destino de tu ofrenda. Estamos agradecidos por tu generosidad y esperando una cosecha en tu vida. No se te olvide dar una me gusta a este video y síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si esta enseñanza te ha bendecido, comparta la bendición con otros. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Que Dios te bendiga y guarde. Hola, pues bienvenido otra vez. Hemos cubierto hoy pues solamente un obstáculo, el del orgullo y la soberbia, que es el obstáculo número 10, pero hay por lo menos 2 más. No quiero que este video se alargue demasiado,
porque algunos después de una hora pues desaparecen, no aguantan más que una hora. Entonces vamos a tener una quinta parte y yo he escuchado que no hay una quinta mala. Entonces la próxima semana tendremos la quinta parte. Pero primero yo quiero orar por varios de ustedes. Yo sé que hay muchas necesidades, algunos que me han escrito al buzón con una necesidad, una petición de oración. Y también yo sé que el mensaje de hoy pues ha tocado algunos corazones. Entonces, primeramente quiero orar por cada ministro que está escuchando, sea mujer o hombre, sea pastor, profeta, evangelista, apóstol, lo que sea, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo oro por cada ministro tuyo. Padre, algunos están muy golpeados. Algunos no tienen orgullo y están muy golpeados. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú traigas esa afirmación a tus siervos que necesitan una palabra de aliento. Padre, que tu Espíritu Santo les hable. Señor, que tu gracia sea derramada sobre ellos de una manera impresionante y contundente en el nombre de Jesucristo. Padre, yo cancelo cada palabra negativa, cada acusación falsa que ha sido hablada en su contra, cada maldición que ha venido en su contra en el nombre de Jesucristo. Declaramos que esas palabras ahora caen sobre el suelo sin poder y que esos dardos que tienen ese veneno sean quitados. Y Padre, que tu Espíritu Santo traiga ese bálsamo sanador a sus almas en el nombre de Jesucristo. Y Padre, para aquel que ha estado contemplando salir del ministerio, y hay uno que ha estado batallando con tanta depresión que hasta ha tenido pensamientos de suicidarse. En el nombre de Jesucristo yo reprendo ese espíritu de depresión y de muerte. Y digo, no puedes tener a este Hijo de Dios, a mi consiervo, en el nombre de Jesucristo. Padre, los rodeamos, Padre, con tu Espíritu Santo. Háblales, traigas un nuevo aliento, un segundo aire. Padre, quita el dolor de los ojos para que puedan ver las cosas desde tu perspectiva. Dales una visión renovada y una nueva esperanza en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Al mismo tiempo, hubo algunos quienes que son ministros que escucharon esta palabra y saben que no han representado bien el corazón de Dios. Y Dios te escuchó cuando oraste unos minutos atrás, y Él está derramando una gracia nueva sobre tu vida. Entonces yo te declaro, prepárate para las obras mayores y para una fresca unción por haber regresado a ese lugar de protección y de bendición, la gracia de Dios. Aleluya. Pero cuando los milagros acontecen, cuando des esos pasos de fe y los milagros acontecen, guarda el corazón. Amén. Aleluya. Padre, gracias por cada uno. Y ahora también hay personas, no son pastores, no son profetas, pero también están batallando en contra de una depresión por causa de tantas cosas que están aconteciendo, sea enfermedad, una pérdida, falta de economía. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos nuestros ojos sobre ti. Tú dijiste, Señor, en tu palabra en Mateo 6:33, que si busquemos en el reino de Dios primero y tu justicia, Señor, que todas estas cosas nos vendrán por añadidura. Así que en el nombre de Jesucristo, Señor, rehusamos estar desesperados. Señor, rechazamos ese pánico, rechazamos el temor, rechazamos la depresión y Padre, enfoquemos nuestros ojos otra vez en ti. Padre, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el proveedor. Tú eres, Señor, el que sacia nuestras almas. Tú eres el fiel, el verdadero, el que no puede mentir. Tú eres el que nos dijiste que nos harías más que vencedores en todo.
pero que también que ayudarás todas estas cosas, aún las cosas negativas, por nuestro bien y por tu gloria. Así que en el nombre de Jesucristo, yo declaro también nueva esperanza para aquellos que han estado desesperados, que han estado enfocados en la cosa incorrecta. Ahora, Padre, ayúdales para reenfocar su visión sobre tus promesas, sobre tu palabra, porque tú no puedes mentir. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, que no necesitamos buscar la provisión si tenemos al proveedor. Aleluya. Y tú eres siempre un buen y fiel proveedor. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, trae lo que hay de lo que hay necesidad, Señor, para aquellos que necesitan comida o techo o economía para pagar las cuentas, una sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ministrarles. Padre, tú dijiste en tu palabra que enviaste tu palabra y los sanaste. Enviamos la palabra de sanidad para todo aquel que está luchando con enfermedad, con aflicción, para aquellos que están con COVID, por ese nieto que está en el hospital, por ese abuelo, por ese padre, por ese ser querido que está en cuidados intensivos ahora mismo, alguien que ha tenido una hernia que ha causado muchos problemas y está bajo tratamiento, pero cada vez que hacen algo vuelve a tener problemas. En el nombre de Jesús, Señor, traiga sanidad y repara, haz lo que el médico no ha podido hacer en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, para aquella persona que tiene una lesión sobre su pierna y pie. Siento que es alguien que tiene diabetes. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por traer sanidad, por traer restauración. En el nombre de Jesucristo, cada persona que tiene diabetes ahora mismo, Padre, gracias por causar que su cuerpo produzca lo que es necesario y que tu poder sanador ponga en orden lo que no ha estado en orden, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos. Comience a decir gracias, Señor. Comienza a levantar tus manos si puede y confiesa que recibes lo que Dios te está ofreciendo ahora mismo. No hay distancia en el Espíritu. Hay una unción de sanidad que está llegando a ti ahora mismo en donde tú estás. Entonces comienza a decir, Padre, yo recibo mi milagro. Yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, quiero animarle. Comience a hacer un paso de fe. Haz lo que no pudiste antes. Si no podía levantar la mano, comience a levantar la mano. Si no podía hacer otra cosa, pues comience a hacer lo que no podía por fe. Todo el tiempo dando gracias y gloria a Dios, verbalmente, con tu boca. Amén. Y luego escríbame, avísame de lo que sucede, porque queremos seguir orando por ti. Queremos escuchar esos testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Ahora, en esta próxima semana vamos a continuar con la quinta parte de removiendo los obstáculos para poder oír la voz de Dios. Así que espero verte esta próxima semana. Espero que esta semana te fue de provecho. Amén. Te bendigo y que el Señor te proteja, te guarda y que otorga su favor y bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Los amo. Bendiciones.